Vamos a seguir adelante con el estudio de estos derechos con relación a los datos personales que aparecen recogidos en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Pues bien, vistos ya los anteriores, vamos a ver lo relativo a la limitación del tratamiento, a su LI. ¿eh? ¿Qué nos dice el artículo 18? Nos dice que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones que enumera seguidamente. Cuando el interesado impune la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. En segundo lugar, cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y se solicite en su lugar la limitación de su uso, se opone a la supresión, pero lo que pido es que se limite el uso de los mismos. En tercer lugar, cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, el responsable no los necesita, pero tú, como interesado, los necesitas para llevar a cabo determinadas situaciones. Y por último, cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, que hace referencia, dice que el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular a que los datos que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto, bueno, en algunas de las circunstancias a que se hace referencia en el artículo 16. Bueno, pues en el último caso, cuando se haya opuesto al tratamiento en virtud de lo dispuesto estos motivos personales, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable del tratamiento prevalecen sobre los del interesado. En estas circunstancias, entonces, esa limitación que es una limitación del tratamiento, que es una limitación temporal, tenemos que entenderlo en ese sentido. Bien, pues nos dice el número 2 que cuando ese tratamiento de los datos personales se haya limitado, por alguna de las causas que hemos visto anteriormente, dichos actos solo podrán ser objeto de tratamiento. Hay una limitación, pero podrán ser objeto de tratamiento, sí, pero solo, con excepción de la conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con mira, dice, con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones del interés público importante, no sé por qué, de la Unión o de un determinado Estado miembro. Y ya acaba finalizando diciendo que todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo a alguna de las causas que aparecen en el apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación. Bien, pues como vemos, se trata de un derecho a que los datos sean marcados según la expresión que emplea el reglamento, de tal manera que se evite por parte del responsable un tratamiento en un futuro temporal. Según el artículo 3 del reglamento, la limitación del tratamiento es el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. Hemos visto que entonces este responsable debe limitar este tratamiento en determinados supuestos, cuando haya impugnación de exactitud de los datos, cuando los tratamientos ilícitos en los que el interesado se opone a la supresión, cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad del procedimiento, pero, sin embargo, el interesado los necesita para formular determinadas actuaciones, o cuando se da esa situación del artículo 21.1, mientras en el tiempo que se verifica si los motivos del responsable prevalecen sobre los del interesado. Esta limitación supone, en esencia, que a petición del interesado no se aplicarán
a sus datos personales las operaciones de tratamiento que en cada caso correspondería. Si cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, como dice el artículo, con excepción de su conservación, cuando exista consentimiento del interesado, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para proteger el derecho de, de otra persona física o jurídica, o por razones de interés público importante, que significará eso, de la Unión o del Estado miembro correspondiente. Por último, debemos tener en cuenta que todo interesado que haya obtenido la limitación de este tratamiento deberá ser informado por responsable antes del levantamiento de dicha limitación, según se expone en el artículo 18.3. Bien, en todo caso, conforme se indica en el considerando 67, entre los métodos para limitar el tratamiento de datos personales cabe incluir los consistentes en trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sistema de tratamiento, en impedir el acceso de usuarios a los datos personales seleccionados o en retirar temporalmente los datos publicados en un sitio de Internet. Bien. Ya hemos visto que, como ocurre en otros casos, el responsable está obligado a informar sobre los medios a través de los que se podrá ejercer este derecho y que dichos medios deberán ser fácilmente accesibles por el interesado. Como colofón a esto, existe esa obligación de notificar en determinados supuestos, en la rectificación, en la supresión o la limitación del tratamiento. En este sentido, el artículo 19 nos dice que el responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento, que es lo que hemos visto ahí, efectuada con arreglo a los artículos 16, 17.1 y el artículo 18, a cada uno de los destinatarios a los que se haya comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Bueno, el responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios si así se lo solicita. Vemos que es una circunstancia que hace referencia tanto al artículo 16, al 17 como al 18, que es lo que hemos visto anteriormente respecto a la limitación del tratamiento. No solo a esto, sino esa situación que se genera de comunicar a cada uno de los destinatarios a los que se haya comunicado los datos personales cuando se den esas circunstancias de rectificación o supresión o limitación del tratamiento. Y además a esas personas a las que se le ha comunicado, el responsable debe informar también al interesado acerca de dichos destinatarios si éste así lo solicita. Bueno, hasta aquí entonces esta limitación temporal, este derecho a esta limitación temporal a que se hace referencia como uno de los derechos comprendidos en el Reglamento de Protección de Datos.